ahí están. Bueno, vamos a arrancar pensando un poquito, ¿sí? ¿Cómo es, sí, que se conectan la absorción y la transpiración, ¿sí? Acuérdense que siempre cuando uno tiene un desbalance entre la absorción y la transpiración es cuando empieza a haber problemas hídricos en la planta, ¿sí? El estado hídrico de una planta depende del balance entre lo que transpira y lo que pierde de agua por transpiración y lo que puede recuperar por absorción, ¿sí? Entonces, vamos a pensar cómo es un día normal, ¿sí? En una planta. Vamos a pensarlo en una situación normal, ¿sí? No en una situación extrema, ¿sí? Ni de mucha demanda atmosférica, ni de mucha sequía, sino una situación media regular, ¿sí? Que es lo que le pasa a las plantas todos los días. Con respecto a la transpiración y a la absorción de agua. Si uno quiere pensar en la transpiración, ¿sí? Acá fíjense, lo que tenemos es dos curvas, ¿no? Una es la curva esta de línea llena, es la transpiración, y la curva que nos dice cómo es la absorción, ¿sí? Que es la que está en línea punteada. Y abajo, ¿qué es lo que tenemos? Las horas del día, ¿sí? Está hecho de 0 a 24 horas, ¿sí? Eso es lo que se suele llamar marcha diaria, ¿sí? Que es ir viendo en distintos momentos del día qué es lo que va pasando. Fíjense que está marcado, ¿sí? Con un cuadrito gris, ¿sí? Lo que sería la noche, y lo que queda en blanco es lo que son las horas que son durante el día, ¿sí? Las horas de luz. Entonces, entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana en este ejemplo es de noche, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la transpiración durante ese momento? No hubo. No. Nula, bien, ¿sí? No hay transpiración a la noche. ¿Por qué no hay transpiración? Porque los estomas están cerrados. Porque los estomas están cerrados, perfecto, ¿sí? Entonces, de noche no tenemos transpiración, están los estomas cerrados. ¿Qué pasa cuando empieza a amanecer? Fíjense, empieza a haber luz, ¿sí? Las primeras horas del día. ¿Qué pasa con la transpiración? Empieza a aumentar. ¿Por qué? ¿Qué cosas ocurre ahí? Y Porque empieza la luz. la temperatura empieza a subir. Empieza a subir la temperatura, pero antes que eso, acá, ¿sí? Si sale el sol a las 7 de la mañana, ¿sí? Acá a las 8 de la mañana. Entre las 7 y las 8 Ahí capaz abrió no hay los mucha estomas. diferencia. La apertura de los estomas. Lo que hay más Claro, diferencia es la apertura de los estomas, ¿sí? bien. Entre a las 7 de la mañana empieza a haber luz y a las 8 hay más luz. Entonces, este primer aumento de transpiración tiene que ver con que se están abriendo los estomas, ¿sí? Entonces empiezan a abrirse los estomas y empieza a aumentar la transpiración, ¿sí? Después ya a las 10, 11 de la mañana ya hay un montón de luz y ya están totalmente abiertos los estomas por luz. Pero, sin embargo, la transpiración sigue aumentando. Y ahí sí con qué tiene que ver, que dijeron recién. La temperatura. Con la temperatura principalmente, ¿no? Empieza a aumentar la temperatura de la hoja, ¿sí? Empieza a aumentar la radiación que cae sobre la hoja y eso aumenta la temperatura de la hoja y eso hace que la presión parcial de vapor en la cámara subestomática sea más grande y eso hace entonces que el dppb, esa diferencia entre la cámara subestomática y la atmósfera, sea mayor. ¿Se acuerdan? Entonces, a medida que nos acercamos al mediodía, la transpiración va aumentando, ¿sí? Porque va aumentando el dppb. Entonces, al principio empieza a aumentar, principalmente porque hay luz, va habiendo cada vez más luz y se van abriendo los estomas. La planta también empieza a hacer fotosíntesis, consume el dióxido de carbono y eso también hace que se abren las estomas. Y después, pero después sigue aumentando la transpiración y ahí ya tiene que ver más un efecto ambiental, ¿sí? Que va aumentando el dppb, ¿sí? Porque va aumentando la temperatura de la hoja, ¿sí? Porque el sol, la radiación es cada vez mayor sobre la hoja. Entonces, ese aumento de ppb hace que la transpiración aumente cada vez más, ¿sí? Y tiene un máximo,
¿sí? Que es cercano al mediodía, ¿sí? En general, tipo 1 o 2 de la tarde es como el máximo de transpiración, ¿sí? Que es cuando tenemos mayor de ppb, ¿sí? Entonces, la transpiración aumenta hasta ese máximo y después sigue transpirando, pero ya no transpira tanto, ¿no? Cada vez transpira menos, ¿por qué? Y porque ya acercándonos más al atardecer, ¿sí? Ya pasado ese momento, esa franja del mediodía, donde la demanda es muy alta, el DPPB ya va bajando, ¿sí? Y la transpiración va disminuyendo, ¿sí? La temperatura baja también. La temperatura va disminuyendo, va bajando la transpiración y después ya el sol se va ocultando, ¿sí? Y ya no tenemos luz y se cierran los estomas, ¿sí? Entonces, todos los días las plantas tienen este gráfico de transpiración, ¿sí? De noche no transpiran, cuando sale el sol empiezan a transpirar, después aumenta la transpiración por el DPPB, tiene un máximo al mediodía y después va bajando, ¿sí? Y va bajando y a la noche ya se cierran y ya no transpiran más de vuelta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta curva de transpiración puede ser más alta o más bajita, dependiendo mucho de las condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, los días de mucho calor, un día de verano con mucho sol, mucho calor, vamos a tener una transpiración grande, ¿sí? En cambio, un día nublado, ¿sí? O un día más de invierno, con menos radiación, ¿sí? En el invierno tenemos mucha menos luz que durante el verano, ¿sí? En el verano tenemos al mediodía 2200 micromoles, podemos tener acá en Buenos Aires, y capaz en el invierno tenemos 400, 500, ¿sí? Al mediodía también. Entonces, la radiación que llega es muy distinta en verano y en invierno. Bueno, eso hace que la transpiración sea muy distinta, ¿sí? En verano tenemos mucha más transpiración que en el invierno, ¿sí? Nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? Entonces, hay menos radiación, menos temperatura en invierno. Entonces, pero la curva, el formato de la curva es el mismo, ¿sí? Aunque sea en invierno vamos a tener una curva más chatita, pero también arranca a subir cuando sale el sol, ¿sí? También cerca del mediodía es el máximo y después disminuye, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que esto puede cambiar si, por ejemplo, se larga a llover, sale el sol y se larga a llover a las 12 del mediodía, bueno, ahí ya va a bajar puede que el pico sea a las 10 de la mañana porque después se encapotó todo y se largó a llover. Eso puede pasar, por supuesto, pero si no, en general la curva siempre tiene este formato, ¿sí? ¿Cómo es la absorción de agua? ¿Cuándo empieza a absorber agua? ¿Cuando sale el sol? No, cuando sube la temperatura, cuando empieza a subir la temperatura. Cuando empieza a subir la temperatura, empieza a absorber agua. A ver qué opina el resto. No, cuando sale el sol y abren los estomas, profe, cuando empieza a transpirar. Cuando En sale realidad, el sol y abren los estomas, empieza a transpirar. ¿Y empieza a absorber ahí? En ese no, momento. no absorbe todo el tiempo, Eso. en mayor o menor cantidad, pero absorbe todo el tiempo ¿Absorbe agua. todo el tiempo? No sé, díganme ustedes. No, no absorbe todo el tiempo. Cuando es de noche y está todo cerrado, tiene la misma diferencia de presión en todos los puntos. Ahí va, eso me gustó. ¿Se acuerdan de esto que vimos hoy al comienzo de la clase? ¿Qué habíamos dicho? Que de noche, ¿qué pasaba? Si estaba en equilibrio la planta con el suelo, ¿cómo son los potenciales agua del suelo, de la raíz, del tallo, de la hoja? Iguales. Iguales. Cuando está en equilibrio está igual. Entonces, ¿puede absorber agua en esa situación? No. No va a absorber. No hay diferencia del potencial. Puede haber un pequeño movimiento de agua, siempre puede haber, pero uno cuando habla de absorción habla de entrada de agua en magnitud, ¿no? Una entrada direccional, ¿no? Siempre puede haber
algún sector con un potencial un poco más bajo que entra, que sale, porque hay absorción de iones y eso puede generar pequeñas desbalances de potenciales y movimientos pequeños. Pero no es una absorción de agua, ¿sí? No es un movimiento que está ingresando el agua y yéndose a la hoja, ¿sí? La absorción es eso, ¿sí? Entonces, cuando la planta está en equilibrio a la noche, no hay absorción de agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo empieza entonces la absorción? Cuando se abren los estomas. Apenas se abren los estomas, ya empieza a absorber. Y cuando se genera la diferencia en el potencial hídrico, ¿no? Ahí va, ahí va. Eso es lo importante. Fíjense una cosa. Acá yo tengo que la hoja apenas empieza a salir el sol, se abren los estomas. Entonces empieza a transpirar y empieza a perder agua la hoja. Y esa pérdida de agua hace que el potencial agua de la hoja baje. Pero eso no genera que inmediatamente baje el de la raíz. Porque nosotros tenemos en realidad un montón de resistencias en el medio, ¿sí? Para el movimiento del agua. Entonces, cuando me baja acá, baja el potencial agua de acá que está un poquito, acá que estaba más alto, porque recién está amaneciendo. Lo que ocurre es que el agua que está acá se mueve hacia allá. Y entonces ahí hace que baje el de acá. Y entonces el agua que está acá va hacia allá. Y entonces ahí baja el de acá. Y el agua que está acá va hacia allá y ahí recién baja el potencial agua acá. ¿Se entiende? Más o menos la lógica es como lleva un tiempo hasta que se transmite, ¿sí? De algún modo la tensión esa se transmite hasta la raíz, ¿sí? Entonces, arranca a bajar el de la hoja, pero hasta que baja el de la raíz, hay algo que se llama desfasaje, ¿sí? ¿Y cuándo absorbe agua? Para que absorba la raíz agua, tiene que tener un potencial agua más bajo que el suelo. Mientras no tenga un potencial agua más bajo, no va a absorber. ¿Estamos? Entonces, al amanecer, apenas empieza a transpirar, la raíz todavía no tiene un potencial agua bajo, ¿sí? Todavía no llegó esta bajada hasta la raíz. Bueno, ese desfasaje hace que haya un delay entre la transpiración y la absorción. Fíjense que acá en este ejemplo, poner a las, 9 de la mañana, que ya está transpirando, empezó a transpirar la planta, todavía no está absorbiendo agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá empezó a transpirar y empezó a bajar el potencial agua de la hoja, ¿sí? Pero ese potencial agua va bajando despacito, porque está transpirando poquito. Hasta que llega a bajar el de la raíz, lleva un tiempo, ¿sí? En este ejemplo lleva, 2 horas, más o menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos cómo es. Sí, profe. Entonces, Sí. Entre las... esto en realidad es medio 8 de la mañana. Entre las 8 y las 10, ¿sí? No tenemos todavía absorción de agua. Recién, cuando llega a bajar el potencial agua en la raíz, ahí arranca a absorber, ¿sí? ¿Y cuánto va a absorber? ¿Cómo es la curva? Bueno, ahí va siguiendo un poco a la transpiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende del potencial agua. Entonces, a medida que va transpirando más, va perdiendo más potencial agua y entonces eso va llegando a la raíz, va bajando el potencial agua de la raíz y eso hace que cada vez haya más absorción, ¿sí? Fíjense que el máximo de absorción es un pico que está corrido con respecto al de la transpiración por este desfasaje que tenemos, ¿sí? Pero ese pico de absorción depende mucho de la transpiración, ¿sí? Entonces, va a ir absorbiendo, va a tener un momento de máxima absorción, ¿sí? Y después va a ir bajando. La transpiración dejaba de ocurrir a la noche, ¿sí? Cuando se cierran los estomas, deja de transpirar. La absorción también termina a la noche cuando se cierran los estomas. Y entiendo que un poquito después. ¿Y por qué no termina a la noche? Vos ya no transpira más. ¿Por qué sigue absorbiendo? Cuando llega a compensar El equilibrio. el agua. Porque Cuando llega al equilibrio. es recién cuando llega al equilibrio, ¿sí? Entonces, Claro. a la noche deja de transpirar
Pero el potencial agua de la hoja está mucho más bajo que el del suelo, porque estuvo transpirando un montón. Y si bien fue recuperando el agua, siguió transpirando, ¿sí? Y entonces, en este momento de la noche, todavía el potencial agua de la hoja, del tallo y de la raíz es más bajo que el del suelo. Entonces va a seguir absorbiendo. ¿Y hasta cuándo va a absorber? Hasta que se equilibra. Hasta que se equilibra, ¿sí? Y recién ahí deja de absorber agua. ¿Estamos? Sí. Vamos a ver lo mismo pensando en o una situación. Entonces, esto es lo que pasa todos los días, ¿no? Vamos a pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahora? Opa, no te vayas tanto. Acá. ¿Qué es lo que pasa si uno piensa, ¿sí? No se asusten, en los potenciales agua, ¿sí? ¿Cómo se mueven los potenciales agua? Vamos a hacer una cosita. No sé por qué me quedó. Teniéndolo, tengamos como ahí presente, ¿no? Entonces, qué chiquito me quedó. Fíjense una cosa. Si uno piensa qué pasa con el potencial agua, ¿sí? Acá tenemos el potencial agua, 3 potenciales agua, ¿sí? El del suelo, el de la raíz de la planta y el de la hoja. Y acá lo que tenemos es varios días, ¿no? Entonces, arrancamos con un día, ¿sí? En donde el suelo arranca capacidad de campo, ¿no? Acaba de llover, ¿sí? Dejó de llover, o llovió durante la noche, dejó de llover, y el suelo entonces tiene un potencial agua de menos 0,03, ¿sí? A medida que pasan los días, si no vuelve a llover, ¿qué va pasando con el suelo? Va bajando el potencial agua. Se va secando, va bajando el potencial agua, ¿sí? Entonces eso es lo que se grafica acá. Fíjense, en los distintos días, ¿sí? Va bajando el potencial agua. ¿Estamos? Y eso es lo que le pasa a cualquier suelo, ¿sí? Esto está reducido a 3-4 días, capaz esto tarda más en bajar, ¿sí? Es medio abrupto, pero esto es como va bajando el agua, ¿sí? El potencial agua del suelo va bajando porque se va evapotranspirando, ¿sí? Si no vuelve a llover, ¿sí? Eso es lo que pasa en un suelo seco, ¿sí? En una sequía. Si no llueve, ¿sí? El suelo se va secando, básicamente. Y eso entonces hace que el potencial agua del suelo vaya disminuyendo, ¿sí? Entonces, el agua se va perdiendo, ¿sí? Va bajando el potencial agua del suelo. Ahora pensemos qué es lo que le pasa a las plantas, ¿sí? En los sucesivos días. Bueno, el primer día, fíjense, este es el primer día, ¿sí? En donde acá tenemos lo que es la parte del día y esta es la noche, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando arranca, el potencial agua de la hoja es el mismo que el del suelo, porque arranca, ¿sí? A capacidad de campo porque está en equilibrio. Durante la noche estuvo en equilibrio, llegó al equilibrio y arranca en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el potencial agua de la hoja es el mismo que el del suelo. A medida que empieza a salir el sol y a haber más luz, habíamos dicho hoy, aumenta la transpiración. Entonces, a medida que va aumentando la transpiración, ¿qué pasa con el potencial agua de la hoja? Va disminuyendo, ¿o no?
Sí, baja. Va disminuyendo, y cuando y llega a un mínimo. ¿Cuándo es ese mínimo, el potencial agua más bajo de la hoja? Si uno lo piensa con respecto a la transpiración. ¿En qué momento? Fíjense. A la mitad del día. Al mediodía. ¿Sí? Cuando nosotros hoy decíamos, bueno, al mediodía tiene el... Coincidiría con la temperatura más alta. Claro, cuando tenemos la temperatura más alta, que es cuando hay mayor transpiración, el potencial agua de la hoja es el más negativo, ¿sí? Pues está perdiendo un montón de agua. Ahora, después ese potencial agua se recupera. ¿Por qué se empieza a recuperar? Porque la raíz empieza Porque no está perdiendo tanto ya después del mediodía. Ya no pierde tanto por transpiración y está absorbiendo. Entonces, eso hace que el potencial agua vaya subiendo, ¿sí? ¿Y hasta dónde va a subir el potencial agua de la hoja? y hasta que recupere el equilibrio. Hasta que recupere el equilibrio, ¿sí? Con el suelo. Entonces, cuando llega el potencial agua del suelo, ahí es cuando nosotros decimos deja de absorber, ¿sí? Acá este gráfico se me corrió todo. No sé qué le pasó. Eso coincidiría con la noche. Eso coincide con la noche, en algún momento de la noche. Ahora vamos a ver eso. ¿Por qué arranca? Ah, porque yo acá esto lo puse aparte. Bueno, no importa. Perdón. Bueno, entonces, el primer día nos pasa eso, ¿no? El potencial agua de la hoja baja, el mínimo está siempre cerca del mediodía, después se va recuperando porque ya transpira menos y está recuperando agua por absorción, ¿sí? Y llega al equilibrio. Y fíjense, ya las primeras, capaz tarda una horita, ¿sí? En llegar al equilibrio. Y ya se queda toda la noche en equilibrio, ¿sí? Queda toda la noche con el mismo potencial agua del suelo, ¿sí? ¿Estamos? Si uno piensa en la raíz le pasa algo similar, pero fíjense que no llega a bajar tanto, ¿sí? Eso es lo que decíamos hoy. La raíz, como está tan cerca del suelo, en cuanto baja un poco el potencial agua del suelo, entra agua a la raíz. Y entonces no se aleja tanto del potencial agua del suelo, ¿sí? Cuando tiene buena disponibilidad de agua el suelo, la planta lo absorbe rápido, fácilmente el agua, entonces baja un poquito el potencial agua en la raíz, ingresa agua, baja otro poco, ingresa, ¿sí? Entonces la raíz tiene como el mismo formato que la hoja, pero no tan abrupto. ¿Estamos? Entonces, este primer día, que arrancó con un suelo bien regado, fíjense que la planta alcanza el equilibrio en las primeras horas de la noche y se mantiene en equilibrio con el suelo toda la noche. ¿Qué pasa al segundo día? Bueno, de vuelta, al amanecer, ¿sí? Capaz si les muestro acá se ve mejor. El segundo día, cuando amanece, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el segundo día cuando amanece? Fíjense. Otra vez empieza a transpirar. De vuelta, se abren los estomas, empieza a transpirar, el potencial agua de la hoja va bajando, ¿sí? El más bajo está cuando, cerca del mediodía, ¿sí? Fíjense, acá cerca del mediodía tenemos el menor potencial agua, ¿sí? Y después, fíjense, en algún momento de la noche llega, ¿sí? Al equilibrio. ¿Estamos? Profe, esto estaría siendo un suelo sin regar, sin que llueva. Sí, o sea, claro, va bajando el entonces, potencial del suelo a medida que van pasando los días. Exacto. Entonces, el primer día, la planta arrancó en equilibrio con el suelo. Entonces, toda la planta y el suelo tenían menos 0,03 megapascales. Ya el segundo día, fíjense que arranca más bajo todo. ¿Por qué? Porque ya hay menos agua en el suelo. El tercer día, fíjense, ¿dónde arranca el tercer día?
vamos a irnos del segundo, el tercer día arranca acá, en un potencial agua más bajo, ¿sí? Arranca en un potencial agua de menos 0,4, ¿sí? Fíjense que ese tercer día, este ya lo podemos volar, miren, el primer día arrancó en este potencial agua y entonces la pérdida de agua se iba recuperando fácilmente con la absorción, ¿sí? Entonces el potencial agua bajó, ¿sí? Y tuvo el mínimo cerca del mediodía, pero no bajó tanto como baja este tercer día, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este tercer día ya arranca en un potencial agua más bajo. Que el suelo tenga un potencial agua más bajo, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba con la conductividad hidráulica? Reducida, profe. Era menor, ¿no? La conductividad hidráulica. Vieron que la conductividad hidráulica dependía del contenido hídrico del agua, del suelo. Si el suelo tiene cada vez menos agua, la conductividad hidráulica, o sea, el movimiento del agua o la facilidad con que el suelo entrega el agua, es menor. ¿Eso qué significa? Que la raíz le cuesta más absorber agua de un suelo más seco. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se ve acá. Fíjense que ya arranca con un potencial agua más bajo. Entonces, la hoja va a estar transpirando, porque la transpiración depende de que esté el estoma abierto, no del suelo, ¿sí? Vamos a ver que depende del potencial agua del suelo cuando llegamos a ciertos valores, pero si no, no depende del potencial agua del suelo, ¿sí? El potencial agua del suelo influencia cuando es bajo, pero si no, la transpiración depende de las condiciones, lo que habíamos visto, el DPPB y las resistencias, ¿sí? Entonces, sigue bajando, ¿sí? Baja más todavía, ¿por qué? Porque no recupera tan rápido el agua, ¿sí? Acá estamos considerando, imaginándonos que son días de demanda atmosférica, días parecidos, ¿sí? La transpiración, el DPPB es parecido todos los días, ¿no? No es que tenemos menor potencial agua porque tienen más DPPB que este otro día, sino que tienen menos potencial agua, ¿por qué? Porque le cuesta más recuperar el agua. Y si uno mira cómo es el potencial agua de la raíz, fíjense que también se aleja más del suelo que el primer día, ¿sí? Porque el primer día, que decíamos, baja un poquito el potencial agua, ya ingresa agua, baja, ingresa agua. En la raíz baja un poquito y el agua ingresa más lento. ¿Por qué? Porque ya está más seco el suelo. ¿Estamos? Si nos vamos al... Vale. Vamos a hacer una cosa distinta. Vamos. Fíjense una cosa. A ver si le estoy marcando bien. A ver si... Miren, el primer día, ¿sí? Alcanza el equilibrio las primeras horas de la noche, ¿sí? El segundo día alcanza el equilibrio también las primeras horas de la noche, ¿sí? El tercer día llega al equilibrio. Yo les digo, esto está como resumido, ¿no? Pueden pasar más días, pero
La idea es que cuando ya el potencial agua del suelo ya es más bajo, ¿sí? Fíjense, está casi toda la noche hasta que llega al equilibrio, ¿sí? Y el amanecer del otro día, ¿sí? Que empieza a transpirar, arranca ya al toque, ¿se entiende? Acá, durante la noche, estuvo un montón de horas de la noche en equilibrio la planta con el suelo, y acá estuvo muy poquito, ¿sí? Y este otro día, fíjense que cuando llegó al equilibrio ya abrió los estomas de vuelta y empezó a transpirar, ¿se entiende? Eso. Acá, esta planta, este día, estuvo absorbiendo agua toda la noche, fíjense. Toda la noche, ¿sí? Un poquito antes del amanecer, recién llegó al equilibrio. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Y fíjense Sí, otra sí. cosa que se muestra acá, que es... vamos a poner ahí. Que este día, ¿sí? Cuando el potencial agua de la hoja baja, ¿sí? Fíjense cuánto baja, ¿eh? El primer día el potencial llegó a un mínimo de, qué sé yo, menos 0,6. En esta situación, que ya arranca con un potencial agua mucho más bajo la hoja, empieza a transpirar y alcanza ¿qué valor? Fíjense, menos 1,5. ¿Qué pasaba acá? El umbral. El umbral del sensible El estomático umbral de se estoma. disparaba, se cierra el estoma, ¿sí? Por Sí. eso se dibuja como esta mosquita. Se cierra el estoma, ¿sí? Después ya se deja de transpirar, porque ya pasa el mediodía, pero al mediodía, justo en el pico, y esto puede pasar varias veces. En verano puede pasar, es común, ¿sí? Que transpire tanto que llegue a este valor umbral, el potencial agua de la hoja, ¿sí? Fíjense que la hoja llegó a este valor umbral de sensibilidad estomática y el suelo ¿en qué valor está? De potencial agua. Acá en menos 0,8, ¿sí? Entonces, la hoja puede disparar el cierre de los estomas sin que el suelo no es que en el suelo tiene que llegar a menos 1,5, ¿sí? Para que se cierren los estomas. Se cierran mucho antes, porque los estomas se cierran cuando la hoja llega a menos 1,5, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, en el último día bajó mucho más de menos 1,5 y no cierra inmediatamente el estómago, aparentemente, por lo que se ve en el gráfico. Sí. Como que siguiera bajando. Sí, porque ahí ya ahí en realidad este dibujo es medio, ahí ya, acá en realidad lo que empezamos a entrar es, fíjense, el potencial agua del suelo acá se está acercando a menos 1,5. Y ese valor, cuando es del suelo, es lo que llamamos es cuando ocurre la marchitez permanente, irreversible, ¿sí? Entonces, cuando está en esa situación la planta, se muere. Entonces acá ya pasa una cosa medio más rara que tiene que ver con... O sea, no es que no se dispare el cierre de los estomas, ya probablemente empezó a dispararse, pero ya se está muriendo la planta, ¿sí? Ya se está transpirando, está bien. se va el agua. Ya no tiene más disponibilidad de agua la planta, ¿no? Sí, Bien. ya acá, este último día es una cosa que ya la planta ya entró, ya empieza a entrar en marchitez y ya se muere, ¿sí? Esto está de vuelta, está como medio resumido, ¿no? Puede que pase... Y lo mucho que le más. llaman el estrés hídrico, aunque no sea una marchitez permanente, depende de cada planta también. Depende de cada planta, sí, tal cual, sí. Pero yo lo que voy es, esta situación, ¿sí? De cierre estomático, esta es como más común, puede pasar un día de verano, de mucho calor, de mucha demanda atmosférica, puede que el suelo no esté tan seco y esté con un cierto déficit hídrico y bueno, la hoja bajó mucho el potencial agua y se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Y después se recupera, no pasa nada. Pero
ya cuando el estrés hídrico del suelo ya es muy bajo, el potencial agua del suelo es muy bajo, ahí ya la hoja no, ya ahí entramos en una marchitez irreversible, ¿sí? Si el suelo está muy seco, y eso depende, por supuesto, de distintas especies, ¿sí? Hay especies que son súper tolerantes y se bancan potenciales agua súper bajos, y otras que no, ¿sí? Profe, ¿y marchitez permanente, dijo? ¿O senescencia es lo mismo? ¿Podríamos decir que es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo, no. La senescencia es la muerte celular programada, ¿sí? Cuando se dispara la senescencia, que se dispara la muerte de las células de una hoja, ¿sí? Entonces, la sequía acelera la senescencia, pues es un proceso natural que ocurre en las hojas, ¿sí? Las hojas en algún momento senecen. La sequía puede acelerar, ¿sí? Entonces, en general siempre las hojas basales son las que primero senecen, que son las más viejas. Cuando están en un suelo con un cierto déficit hídrico, eso se acelera, ¿sí? Y se puede haber senescencia y se van perdiendo las hojas antes de lo que ocurriría si el suelo está bien regado. Pero eso no es marchitez, ¿sí? La marchitez irreversible es cuando ya el potencial agua del suelo ya bajó tanto que ya por más que yo riegue acá, ya la planta, todas las células de la hoja ya están, y de la raíz ya bajaron por debajo de un cierto valor, ya están en un valor tan bajo que ya no se puede recuperar, ¿sí? Ya se muere esa planta, es irreversible. Que depende de vuelta de cada especie y cada potencial agua del suelo, pero todas tienen algún potencial agua en donde ya es irreversible, ¿sí? Y por más que uno lo riegue, se secó y se murió, ¿sí? Y sí, van a senecer todas las hojas, pero bueno, ya se murió la planta, ¿sí? No es lo mismo que la senescencia que pueda ocurrir con sequía, en donde se removilizan los nutrientes y pierde algunas hojas, pero no se muere la planta, ¿sí? Bueno, ¿está claro más o menos? Entonces, por eso es importante regar, ¿no? Porque esto es lo que esto es lo que va pasando con el suelo, ¿sí? Si no regamos, se va secando. Y esto de cuánto se va secando puede ser más o menos abrupto, depende de las condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, en invierno no se seca tan rápido como en verano. ¿Por qué? Porque la demanda atmosférica no es tan alta, ¿sí? Entonces, en verano se seca mucho más rápido un suelo que en invierno. Entonces, uno riega mucho más frecuentemente en verano que en invierno, ¿sí? ¿Por qué? Por esto de la pérdida de agua. Y después, según la especie con la que estemos, por supuesto que hay especies que toleran potenciales agua del suelo mucho más bajos que otras, ¿sí? Hay plantas que son súper sensibles, ¿sí? Y ya se pasan en verano 2 o 3 días de que no las riego, capaz que entran en marchites permanentes, ¿sí? Depende de la especie. Y las condiciones en las que esté. En el suelo, en la tierra, el suelo se seca mucho más lento que en una maceta, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo una maceta y una maceta chiquita y bueno, capaz se me seca muy rápido, ¿sí? Entonces, nada, uno después las cuestiones de manejo uno las tiene que ir viendo según la especie, según si está en maceta, si está en tierra, qué sé yo. Pero la idea de esto es entender conceptualmente, en términos medios generales, qué es lo que le va pasando a una planta cuando se va secando el suelo, ¿sí? Y lo que va pasando es esto, ¿sí? Fíjense que cuando el suelo está seco, cuando una planta arranca con un suelo seco, ya arranca con un potencial agua mucho más bajo que si la planta arranca con un suelo capacidad de agua, de capacidad de campo, ¿sí? Entonces, una planta que arranca en un suelo con una buena hidratación, por más que transpire mucho, ¿sí? El potencial agua no le va a bajar tanto, ¿sí? Porque arrancó desde un valor alto. En cambio, cuando arranca desde un valor más bajo, ya pierde mucha más, ya está mucho más cerca de llegar al umbral de sensibilidad estomática, porque ya arrancó mucho más bajo, ¿sí?
Entonces ya va a empezar a transpirar y va a bajar muchísimo el potencial agua de la hoja, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Y, profe, y también se estresa más la planta, ¿no? Si tarda más en llegar al equilibrio. Es como que permanentemente está transpirando. Sí, está absorbiendo. Absorbiendo. Exacto, está toda la noche, acá está absorbiendo toda la noche, ¿sí? No deja de absorber. ¿Por qué? Porque le cuesta cada vez más absorber agua en un suelo que está reteniendo, o sea, el suelo cuando va perdiendo agua entrega menos el agua, ¿sí? Es mucho más difícil absorber esa agua del suelo, ¿sí? Porque la conductividad hidráulica baja mucho, ¿sí? Entonces, a la planta le lleva toda la noche, ¿sí? A absorber agua. Y acá ya está, acá ya no llegó al equilibrio nunca. Ya llega un momento que ya está, se pierde, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, estos dos gráficos, ¿sí? Van de la mano, ¿sí? Uno tiene que entender cómo es la curva de transpiración y de absorción, ¿sí? Y eso me va a ir definiendo cómo van cambiando los potenciales, ¿sí? En la hoja, en la raíz, ¿sí? En el suelo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el déficit hídrico tiene consecuencias, ¿sí? ¿Qué es el déficit hídrico? Vamos a pensar primero qué es... por definición, ¿sí? Si uno se atiene a la definición como estricta, perdón, esperen un segundo. La primera clase habíamos visto algo de... habíamos visto esto, ¿no? Del déficit hídrico. Sí. Me quedó Sí, profe, lo vimos la primera clase. Es que me parece que me agarré la clase que no era. Ahí va. Tiqui, 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 tiqui. Sí, es acá. Ahí vamos. Ahí está. Bueno, entonces, el déficit hídrico, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, pero lo volvemos a repasar. Por definición, ¿sí? La definición en sí dice que, bueno, que siempre que el potencial agua esté por debajo del agua pura, que era potencial agua cero, hay un déficit hídrico, ¿sí? Entonces, por definición, cualquier tejido de una planta siempre va a tener algún grado de déficit hídrico, ¿sí? Porque habíamos dicho, siempre estuvimos diciendo que las plantas siempre tienen un potencial agua negativo, nunca llegan a cero, ¿sí? Y el suelo tampoco. ¿Por qué? Porque siempre hay, ya de por sí hay solutos, ¿sí? Hay iones, nutrientes que me disminuyen el potencial agua. Entonces, el potencial agua nunca llega a cero, ¿sí? Bueno. Entonces, esa definición no nos dice mucho, ¿sí? Es una definición medio general. Pero entonces uno puede decir, bueno, siempre algún grado de déficit hídrico tienen las plantas. Ahora, a nosotros nos empieza a importar cuando ese déficit hídrico empieza a tener una magnitud, ¿sí? Más relevante, ¿sí? Entonces, cuando el déficit hídrico es cada vez mayor, ¿sí? Empezamos a tener consecuencias en las plantas, ¿sí? Que ya las habíamos visto. A ver si se acuerdan, ¿cuál era la primera consecuencia? La marchitez. Marchitez es como ya casi al final, ya casi está por morir. Es cuando el estrés hídrico es más severo. Lo primero que pasaba, ¿qué era? La senescencia de las hojas. La senescencia está más en el medio. Y antes que eso, lo primero. La turgencia. Turgencia, ahí está, me gustó. Lo primero que se afecta cuando no hay suficiente agua en las células es la turgencia. Y si no tenemos turgencia, ¿qué pasa con esa célula? No puede crecer. ¿Estamos de acuerdo? Para que una célula crezca, necesitamos dos cosas. Que se ablanden las paredes, pero necesitamos turgencia, ¿sí? Entonces, si yo no tengo turgencia,
no tener turgencia no significa que la célula está en plasmólisis, ¿sí? Si no tengo suficiente presión de turgencia, ¿sí? Si la turgencia es la presión, el potencial de presión es bajito, ¿sí? La turgencia es baja. Entonces, si la turgencia es baja, la célula no crece. Si no crece la célula, no crece la hoja, no crece el tallo, no crece la raíz, no crece nada, ¿sí? Entonces, el déficit hídrico, un déficit hídrico suave, lo primero que afecta es el crecimiento, ¿sí? Entonces, plantas que están en suelos más secos son más chiquitas, ¿sí? Tienen las hojas más chicas, los tallos más chicos, ¿sí? Las raíces en comparación con la parte aérea no disminuyen tanto, pero también disminuyen, ¿sí? Es todo más chiquito. Después se dispara la senescencia, ¿sí? Y recién después también empezamos a ver que se cierran los estomas, por ejemplo, entonces la conductancia de la planta disminuye. Y después ya cuando llegamos a ver marchitez, ¿sí? A veces ya es tarde. A veces no, pero a veces ya ese es un síntoma más severo, ¿sí? De la marchitez. Hay plantas que uno las ve súper marchitas, le tiran un poco de agua y vuelven, ¿sí? Pero algunas no. Entonces, la marchitez ya es un síntoma más severo, ¿sí? Pero lo primero que se detiene es el crecimiento. La magnitud, ¿sí? O ese déficit hídrico depende de qué depende. Depende de lo que absorbe y transpira, ¿sí? Entonces depende un poco de esto. Me quedo en un... ¿Sí? Depende... de la marcha diaria, ¿sí? De cuánto va perdiendo por transpiración, ¿sí? Y ganando por absorción, ¿sí? Entonces, ese déficit me cambia ese balance entre lo que pierde y lo que absorbe, me va dando una idea del déficit hídrico, ¿sí? Este desfasaje, que viene a ser el desfasaje entre esto y esto, de algún modo, ¿sí? Es el que me va dando una idea de cuál es el déficit hídrico, ¿sí? Entonces, si el suelo se está secando mucho y transpira mucho, bueno, el déficit hídrico de la planta es mayor, ¿sí? Ahora, capaz el suelo no tiene tanto contenido hídrico, pero estamos en invierno y no está transpirando tanto, bueno, capaz el desajuste no es tan grande y el déficit hídrico no es tan grande, ¿sí? A veces el déficit hídrico puede ser tan grande, ¿sí? Esa diferencia entre lo que transpira y recupera por absorción, que puede ocurrir lo que se llama embolia, ¿sí? Y cavitación. La cavitación es cuando, vieron que siempre decimos que el agua va unido, ¿sí? Por esa fuerza de cohesión, y es como una especie de continuo y de hilo, ¿no? Entonces uno puede pensar que entre el agua que está en el suelo ingresa a la planta, ¿sí? Va todo por el xilema, se mueve de xilema a xilema, llega hasta la cámara subestomática, en donde se pierde por la atmósfera. El agua líquida va siendo como una especie de hilo, ¿sí? Es como un hilo que va todo entre el suelo y adentro de la planta, ¿sí? Y la atmósfera le está como tironeando, ¿sí? Entonces está transpirando la hoja, ¿sí? Y se está yendo el agua hacia la atmósfera, y eso genera todo un continuo de agua que sube, ¿sí? Si la transpiración es muy grande y la absorción no es tan buena, ¿sí? Porque hay poca agua en el suelo, adentro del xilema puede ocurrir la ruptura, ¿sí? De ese hilo, ¿sí? Si yo tengo un hilo y voy tirando, ¿sí? Ya está en un coso de un ovillo que se va liberando, bueno, yo voy tirando y se va saliendo, va pasando el hilo. Ahora, si acá se me traba y yo sigo tirando, y tiro y tiro y tiro, y acá está trabado, se corta el hilo. Bueno, algo así pasa en el agua, ¿sí? Si es muy grande, tensiones muy grandes, ¿sí? Tensiones muy grandes por una transpiración muy grande, y baja absorción, pueden generar que se corte ese hilo de agua y se forma, ¿qué pasa? Que en el xilema se forman burbujas de agua.
Cuando se forman esas burbujas de agua se llama embolia, ¿sí? Y esa embolia lo que hace es que, este es el xilema, en donde uno en el xilema lo que tiene es estas son células, ¿sí? Las células, fíjense, xilemáticas, que esto es un conducto, ¿sí? Por donde va el agua. Y este es otro. Entonces, una vez que se formó esta burbuja de aire, ya el agua no puede subir por ahí. Entonces, este vaso xilemático se perdió. Esta planta tiene todavía vivo, este todavía funcional, ¿sí? Las células son muertas, acuérdense. Entonces, por acá sí puede seguir pasando el agua, pero ya por acá no. Entonces, la embolia, ¿sí? Es muy peligrosa para las plantas, ¿sí? Esa formación de burbujas de aire es peligrosa. ¿Por qué? Porque la planta se puede morir por esas burbujas de aire. ¿Por qué? Porque si esas burbujas empiezan a pasar en todos los vasos xilemáticos, se queda sin xilema, la planta se muere, ¿sí? Sería similar a un infarto en el ser humano. Sí, a nosotros también es embolia cuando en el torrente sanguíneo se nos forman burbujas de aire. Es lo mismo, ¿sí? También nos pasa eso. La quedamos también cuando nos agarra. Por eso se hace tanto hincapié cuando se hacen los trasplantes de que no le queden las raíces expuestas. Claro, por ejemplo. O sea, es peligrosa, la embolia es bastante peligrosa, ¿sí? La ruptura de la continuidad de agua es peligrosa. ¿En qué otra situación puede ocurrir esto? Bueno, a veces también puede ocurrir embolia, ¿sí? Cuando se congela el agua en el suelo, ¿sí? De vuelta. Uy, ¿cómo está hoy el celular? Cuando es invierno, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, puedo estar en un lugar en donde durante la noche haya 9 grados bajo cero, ¿sí? Si hay 9 grados bajo cero, el agua se congela, ¿sí? Si la planta está transpirando, está perdiendo agua y no puede recuperar porque el agua está congelada, no la puede absorber, también se puede generar embolia, ¿sí? Y incluso se puede congelar dentro del xilema el agua. Y cuando se congela, si ustedes ponen una botella, ¿qué es lo que pasa con el agua? Que hay si ponen una botella en el freezer. Se rompe. Si es de vidrio se rompe. ¿Pero por qué se rompe? Sí. Porque ¿qué le pasó al agua? Se dilata. Se expande. ¿Sí? Si la botella que ponen es de plástico, ¿sí? Y ustedes tienen una botella que tiene un pedacito así de aire, cuando la ponen en el freezer, ese pedacito de aire se llena de agua también, de hielo. Entonces, el hielo ocupa más espacio que el agua líquida. Ahora, ese expandir, si ustedes prestan atención, adentro del hielo, ¿qué hay? Burbujitas de aire, ¿sí? Se genera aire cuando se congela el agua, adentro del agua, adentro del hielo. Bueno, eso pasa también en un xilema, ¿sí? Se te separa el aire, ¿sí? Al congelarse el agua, se forman burbujas de aire y causa embolia también, ¿sí? Hay especies que tienen algunas adaptaciones, como en este ejemplo, que pueden evitar esa embolia, y hay especies que no y se mueren, básicamente, ¿sí? Profe, y en ese caso, ¿es mejor que tengan menos agua para que no se congele y por ahí el suelo mantenga la temperatura? ¿O es lo mismo? Veamos, si se te congela en el xilema y se forma, o sea, en el xilema no hay diferencia, no hay tantas diferencias de cantidad, no es una cuestión de cantidad de agua. Se va a congelar. Que el suelo tenga menos agua no te va a hacer que no se congele en el xilema. Las plantas que tienen adaptaciones, la adaptación para soportar ese congelamiento tiene que ver con otras cosas que tienen en el xilema, unas membranitas que hacen que en realidad no es que no se forman burbujas, sino que las burbujas
van quedando retenidas en ciertos lugares y entonces el xilema no se corta del todo. Entonces en estas plantas lo que te pasa es que se congela y se corta todo el xilema y en esta no. Entonces podés seguir teniendo en un invierno de menos 9 grados, ¿sí? La transpiración es muy lenta. Entonces no es que necesita recuperar tanta agua. El problema es que se te genera embolia, ¿sí? Básicamente. Entonces las adaptaciones tienen que ver con esto, por ejemplo, algunas tienen que ver con esto, que es esta membranita que se llama torus, ¿sí? O toro, pero que es acá. Están en las conexiones entre los vasos cilemáticos, ¿sí? Entonces, si se me genera acá una burbuja, lo que ocurre es que la burbuja empuja esta membrana, ¿ven? Empuja esta membrana, la empuja contra acá, y entonces la burbuja de aire no puede pasar al xilema, al vaso del costado, ¿sí? Ok. Acá en este caso este ejemplo es de una gimno, que entonces es una traqueida, ¿no? Pero la cuestión es que esto es una de las adaptaciones que pueden tener. Lo que hace es que evita que se expanda la burbuja. Y entonces el agua puede seguir circulando en los vasos que están al costado y la burbuja queda ahí retenida. Que en cambio el problema que tenés, si no, es que empiezan a aparecer burbujas y las burbujas se van moviendo y van cortando todo cuando no se tienen estas adaptaciones. Entonces, principalmente tiene que ver con eso. Después, que haya más o menos agua en el suelo, me parece que no cambia tanto el tema de la congelación, ¿sí? Esto ocurre con temperaturas muy, muy bajas, ¿sí? No nos pasa acá en Buenos Aires, no llegamos a estas temperaturas tan bajas en general, ¿va? No en el conurbano, pero, ¿sí? Nosotros podemos tener heladas que son problemáticas, pero no es que se nos congele, en las heladas no es que se les llega a congelar el agua del xilema a las plantas. Las heladas nos afectan las raíces, ¿sí? El problema más de la absorción de agua por las raíces, pero no llegamos a tener esta embolia. Esto ocurre en lugares mucho más fríos, ¿sí? En las plantas, no en Buenos Aires, ¿sí? Bueno, las plantas tienen mecanismos de ajuste, ¿sí? A la sequía, ¿sí? Tienen formas hay distintas adaptaciones, ¿sí? Algunas, ¿sí? En realidad lo que tienen hay algunas que toleran la sequía, ahora vamos a ver, pero hay otras que lo que tienen es que directamente la evitan, ¿sí? Entonces, algunas especies evitan la sequía, ¿sí? Pueden vivir en lugares que son súper secos porque lo que hacen es pasan la mayor parte de su ciclo de vida como semillas, ¿sí? Y entonces por ejemplo, el ejemplo de esto es una foto del desierto de Chile. No sé si vieron alguna vez que estas plantitas lo que hacen es germinan, se desarrollan y florecen en, qué sé yo, capaz los 20 días que duran las temporadas de lluvia, ¿sí? Entonces, en el desierto, muchas veces los desiertos tienen una temporada de 20 días, un mes de lluvias, ¿sí? Bueno, estas especies lo que hacen es eso, entonces están súper sincronizadas, ¿sí? Y cuando empieza a llover, germinan todas juntas, se desarrollan, tienen un ciclo de vida súper cortito, y en 20 días o un mes ya están largando semillas de vuelta y pasan todo el resto del año como semillas, ¿sí? Y entonces se ven así re lindas. ¿Pero por qué? Porque tienen esa adaptación, ¿sí? Son plantas que se llaman plantas efímeras, ¿sí? Del desierto. Entonces, logran sobrevivir en el desierto, pero no porque toleren las bajas, los bajos potenciales de agua que hay en el desierto, sino porque lo evitan al desierto, ¿sí? Y solo viven en su fase de desarrollo
vegetativo y reproductivo viven en el momento de lluvias, ¿sí? Después el resto del año viven como semillas, ¿sí? Entonces estas son las plantas las que evitan, ¿sí? Las efímeras, este es un ejemplo. Y después hay un montón de otras adaptaciones que tienen que ver con o mantener un alto contenido hídrico dentro del tejido o tolerar bajos contenidos hídricos en el tejido, ¿sí? Las que logran mantener el potencial agua dentro del tejido tienen que ver con que o reducen la pérdida de agua, ¿sí? Reducen la transpiración o pueden aumentar mucho la absorción. Entonces, para reducir la transpiración, ¿qué características suelen tener? Bueno, alta ¿Serían las resistencia. CAM? ¿Cómo? ¿Serían las CAM en ese caso? Por De ejemplo, las mantener CAM son ejemplos de estas. Perfecto. ¿Sí? Las CAM suelen tener las dos cosas, ¿sí? Reducen las pérdidas de agua y aumentan bastante la absorción de agua. Las CAM, los cactus, ¿sí? Tienen en general alta resistencia foliar y cuticular, ¿sí? Cutícula muy gruesa, hojas muy chicas, ¿sí? Entonces las hojas muy chicas bajan la radiación, ¿sí? Tienen menos superficie que está en contacto con la luz solar, ¿sí? Entonces baja mucho el área foliar. Los cactus son un ejemplo extremo de eso, ¿sí? Donde en realidad no tienen hojas, ¿sí? O sea, se transformaron en espinas las hojas, ¿sí? Entonces eso hace que transpiren muy poco, ¿sí? Entonces, reducen mucho la transpiración, ¿sí? Las CAM además tienen las crasuláceas, ¿no? Las CAM son crasuláceas y cactus, las dos cosas. Las CAM tienen además un sistema que abren los estomas de noche y los cierran de día, entonces eso también hace reducir mucho la pérdida de agua. Y después, lo otro que suelen tener es que aumenta mucho la absorción de agua, ¿sí? Entonces tienen raíces profundas, tienen alta densidad radical, ¿sí? Estas son como características que les permiten a las plantas tener un alto tenor de agua dentro de los tejidos, ¿sí? Las plantas CAM son como plantas que están en los extremos, ¿sí? Pero después uno puede pensar en otras plantas que no son de lugares tan extremos como las plantas CAM, pero que también tienen mucha mejor resistencia o tolerancia a la sequía que otras, ¿sí? Dentro de las distintas especies, sin llegar a las plantas CAM, tenemos algunas que toleran bastante bien la sequía, teniendo en general algunas de estas características, ¿sí? Y después hay otras que soportan tolerar, digamos, los bajos contenidos hídricos, ¿sí? Y tienen bajo contenido hídrico adentro de la planta, ¿sí? Están las que pueden mantener la turgencia porque hacen ajuste osmótico, ¿sí? O mantienen la pared celular más rígida, y entonces eso hace que con poquita agua ya mantiene la turgencia, ¿sí? Estas tienen que ver con que mantienen la turgencia. Y después, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con que pueden tolerar la deshidratación, también algunas, pero eso en realidad tiene más que ver con las semillas, ¿sí? Esto del protoplasma resistente a la desecación tiene más que ver con el estadio de semilla, ¿sí? La semilla es un tejido, sería una parte del ciclo de vida de la planta, muy tolerante a la sequía, ¿sí? Entonces, la semilla sobrevive en suelos súper secos. ¿Por qué? Porque tolera mucho la desecación, ¿sí? Es una característica muy particular que tienen las semillas, ¿sí? Pero las semillas también son plantas, ¿sí? O son un estadio de las plantas. Entonces, y eso tiene que ver con que toleran la sequía, toleran los bajos contenidos hídricos, ¿sí? No es que mantienen, estas en cambio son
adaptaciones que mantienen el agua adentro del tejido, ¿sí? Bueno, por último, ¿sí? Entonces, todo esto que venimos viendo, ¿sí? Pensando del movimiento del agua, ¿sí? Y el balance del agua dentro de la planta, nos importa, ¿por qué? Porque el agua afecta mucho, ¿sí? Esa transpiración y absorción que ocurre en la planta afecta mucho que el déficit hídrico que pueda tener la planta, ¿sí? Porque tiene consecuencias importantes, ¿sí? Más allá de que muchas plantas tengan mecanismos de ajuste, ¿sí? Que puedan tolerar mejor la sequía, todas necesitan tener un balance hídrico más o menos bueno, ¿sí? Por más que tenga un montón de características que toleren mejor la sequía o peor, digamos, una sequía muy severa reduce mucho la viabilidad de una planta, ¿sí? Y reduce mucho también lo que uno, digamos, la biomasa o la producción de un cultivo, ¿sí? Si yo estoy con cualquier tipo de cultivo, ¿sí? Ya sea que quiera obtener flores, granos, frutos, ¿sí? Lo que quiera obtener, ¿sí? Papa, un tubérculo, cualquier producción que yo haga depende mucho de las condiciones hídricas en las que crece, ¿sí? Y tal vez una sequía, ¿sí? Capaz no me mata todas las plantas, pero seguro me va a bajar mucho el rendimiento, ¿sí? Del cultivo. Entonces, por eso siempre es muy importante pensar qué es lo que le está pasando a la planta. Por último, vamos a ir a algo que también afecta mucho el rendimiento, ¿sí? De un cultivo, pero que es como el caso contrario a la sequía, que es la inundación, ¿sí? Que es el exceso de agua. El exceso de agua también afecta mucho a las plantas. ¿Y por qué afecta a las plantas? Bueno, decíamos hoy, la inundación reduce mucho la disponibilidad de oxígeno del suelo, ¿sí? Si yo tengo un suelo que está todo saturado y no le quedan poros de aire, las raíces no tienen oxígeno, ¿sí? Cuando las raíces no tienen oxígeno, no pueden respirar, ¿sí? Producir respiración, ¿sí? Acuérdense, ya en unas clases vamos a volver a repasar lo que tiene que ver con respiración y fotosíntesis, pero ¿se acuerdan qué es lo que hacía la respiración? ¿Qué pasaba en la respiración? Las plantas Producen ATP las plantas. ¿Cómo? ATP. Consiguen ATP las plantas. Consiguen ATP. ¿Qué consumen en la respiración? ¿Qué necesita una planta para respirar? No, dos cosas. Una planta, una célula. Vamos a ver la respiración mitocondrial. Dióxido de carbono y agua. No, dióxido de carbono, ¿quién necesita? Consume oxígeno. Consume oxígeno. La fotosíntesis. Ahí está, la fotosíntesis consume dióxido, la respiración consume oxígeno, ¿sí? ¿Y qué más consume la respiración? ¿Solo oxígeno? No, también energía, ATP. No, la respiración forma ATP. ¿Pero qué consume? ¿Glucosa? Glucosa, ahí va, ¿sí? La respiración celular consume glucosa, azúcares y oxígeno. Y ese azúcar que agarra y la rompe, ¿sí? Es para generar ¿qué? ATP, ¿sí? ¿Y qué más se libera? ¿Y qué se libera en la respiración? Consume oxígeno y libera Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. dióxido de carbono, ¿sí? Nosotros, nuestras células, hacen lo mismo, ¿sí? Todas las células, ¿sí? De los heterótrofos y los autótrofos, todas las células de los eucariotas, respiramos, ¿sí? ¿Qué significa que respiran? Que consumen oxígeno y azúcar y liberan dióxido de carbono y ATP, ¿sí? Entonces, las plantas lo que tienen es que además por suerte hacen fotosíntesis que libera oxígeno, ¿sí? Si no,
no, ninguno de nosotros viviría, ¿sí? Si no fuese por las plantas que con la fotosíntesis producen oxígeno y producen ¿qué? Azúcares, ¿sí? Nosotros, ¿de dónde sacamos los azúcares? Tenemos que comer, ¿sí? O comemos una planta o comemos algún bicho que haya comido una planta, ¿sí? Pero los azúcares vienen de las plantas. ¿Quién produce los azúcares? La comida. Las plantas, ¿sí? Son los productores primarios, que se decía antes, ¿sí? Bueno, las plantas consumen el azúcar que ellas mismas producen con la fotosíntesis, ¿sí? ¿Pero en dónde la consumen? En la respiración. Entonces, la respiración, ¿sí?, es esencial para cualquier célula, ¿sí? Las células no viven si no pueden respirar. Entonces, nosotros necesitamos comer para poder respirar y necesitamos respirar oxígeno también para tener oxígeno, ¿sí? Y las plantas también, las plantas necesitan oxígeno. Cuando el suelo está inundado, se pierde el oxígeno del suelo. Y entonces, las raíces, la parte aérea, puede tener buena disponibilidad de oxígeno y puede generar respiración y obtener ATP, pero las raíces no. Entonces, eso es un problema. Además, ¿qué más ocurre en el suelo? Hay un montón de microorganismos en el suelo. Un montón de microorganismos que necesitan oxígeno, ¿sí? Y esos microorganismos empiezan a morir, ¿sí? Y empieza a haber como un desbalance, empiezan a morir los microorganismos que se llaman aeróbicos, ¿sí?, que dependen del oxígeno, y empiezan a aumentar microorganismos que se llaman anaeróbicos, ¿sí?, que viven sin oxígeno, ¿sí?, porque hay bacterias, hay hongos, hay cosas, no, hongos no, hay bacterias en microorganismos que pueden vivir sin oxígeno y generan toxinas, ¿sí? Entonces todo eso afecta a las raíces, ¿sí? Entonces, el problema que tenemos con la inundación, ¿sí?, es que es que las raíces no pueden respirar, ¿sí? Eso es como el principal problema que tiene una planta cuando está en inundación, ¿sí? Y se mueren porque no tienen oxígeno. Vamos a ver que existen adaptaciones para evitar esa falta de oxígeno, ¿sí? Entonces las plantas que viven en suelos anegados pueden sobrevivir ahí o pueden vivir ahí porque tienen adaptaciones que le permiten conseguir el oxígeno de otro modo y no del suelo inundado, ¿sí? Pero el problema que tiene el suelo inundado de la falta de oxígeno le ocurre a todas, ¿sí? Ahora vamos a ver. Esa anoxia, ¿sí?, esa falta de oxígeno, muchas veces lo que hace es tapar los canales de acuaporinas, ¿sí? Las acuaporinas eran canales, es por donde entra el agua en la célula, ¿sí? Son proteínas que hay en la membrana plasmática, ¿sí?, en la membrana de la célula, por donde pasa el agua. El agua entra por esas proteínas que se llaman acuaporinas. Cuando está inundado, se cierran esas acuaporinas, ¿sí? Y entonces eso hace que la absorción de agua sea menor también en la inundación, ¿sí? Entonces, en la inundación tenemos dos cuestiones. Una es que se quedan sin oxígeno las raíces y también disminuye la absorción de agua. ¿Por qué disminuye la absorción de agua? Porque se cierran los canales por donde ingresa el agua a las células, ¿sí? Y eso hace que haya menor absorción de agua. Entonces, como todo, como siempre, digamos, hay algunas especies, ¿sí?, que pueden andar bien, pueden sobrevivir, e incluso algunas están especializadas para crecer en suelos anegados, ¿sí? Después hay plantas que son sumergidas directamente, que ya tienen un montón de características distintas, ¿sí? Pero acá vamos a ver plantas que son aéreas, pero que pueden sobrevivir en suelo anegado, ¿sí? Que son, una de las características que tienen es la formación de erénquima. ¿Alguna vez escucharon hablar de la erénquima? En botánica, ¿vieron tejidos con erénquima? Sí, sí, lo vimos en botánica. ¿Qué es lo de la erénquima?
Tejidos con aire. Aire. Las con aire. Exacto, es aire, ¿sí? Son tejidos, ¿sí? Que tienen espacios aéreos muy grandes, ¿sí? Que eso es lo que se llama la erénquima, ¿sí? El tejido parenquimático, ¿sí? Tiene grandes espacios intercelulares que se llena de aire. Entonces, eso permite que el oxígeno se mueva por difusión desde las hojas, ¿sí? Hacia las raíces inundadas, ¿sí? Entonces, hay como una especie de movimiento del oxígeno desde la parte aérea hacia las raíces por adentro de la planta, ¿sí? Porque la parte aérea no tiene problema, porque está en contacto con el aire cuando están las raíces solas, las raíces inundadas. Ahora, ese oxígeno, si no tenemos espacio aéreo dentro de la planta, si no tenemos estas erénquimas, no llega a las raíces, ¿sí? Entonces, la formación de erénquimas, y hay muchas especies que forman esas erénquimas cuando se inunda, ¿sí? Acá, por ejemplo, muestran el ejemplo de una cebada que en inundación, cuando está inundada, empieza a formar esa erénquima, ¿sí? Otra adaptación es la formación de raíces adventicias, ¿sí? También, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué son las raíces adventicias? ¿Alguien sabe? Salen fuera de la tierra y empiezan a salir de los Salen fuera de tallos. la tierra, no solo salen fuera de la tierra, sino que el origen que tienen esas raíces es desde el tallo, ¿sí? En el tallo salen raíces, ¿sí? No en el sistema radical. Y entonces salen raíces en el tallo y eso permite que esas raíces adventicias que salen por afuera del suelo tengan buena disponibilidad de oxígeno y ese oxígeno va a parar, ¿sí? a la raíz principal, ¿sí? Que está inundada. Profe, hago una pregunta. Cuando nos referimos a las adaptaciones del cormo, entiendo, ¿no? ¿Cómo? Cuando nos referimos a las adaptaciones, ¿son adaptaciones que digamos, por un proceso evolutivo generan las plantas y ya lo tienen en su genética o Sí. es algo que van desarrollando de acuerdo a las circunstancias? No. Cuando uno habla de adaptación, es algo que en millones de años adquirió una especie, ¿sí? Y tiene esa capacidad. Después hay una cuestión, ya eso lo vamos a ver más adelante, una respuesta que se llama aclimatación. Entonces, un individuo se puede aclimatar a un ambiente o no, ¿sí? Que se pueda aclimatar o no es si desarrolla ciertas características que, por ejemplo, acá la cebada se aclimató a esta inundación porque desarrolló erénquima y eso le permite soportar mejor la inundación. Bueno. ¿Pero todas las plantas tienen esa capacidad o está en su genética poder tener esa capacidad? Ahí va, muy bien. Está en la genética de esta cebada tener la capacidad de formar erénquima. Hay plantas que no la tienen. Y entonces, si no tienen esa capacidad de formar erénquima, cuando están inundadas no van a formar erénquima. Y hay plantas que sí. Y hay plantas que no forman erénquima por la inundación. Hay plantas que ya tienen una erénquima muy grande. Por ejemplo, si uno nos va a un nenúfar, los nenúfares tienen erénquima, tienen un montón de erénquima. Bueno, pero son plantas que ya de por sí viven en lugares anegados. Ya viven en lugares así, sí, exacto. ¿El arroz tiene algún tipo así de arénquima? El arroz tiene erénquima y el arroz tiene también raíces adventicias, sí. Ah, perfecto, gracias. Entonces, son las dos cosas, ¿sí? Ahora, para que una planta se pueda aclimatar a un ambiente, tiene que tener adaptaciones que le permitan, ¿sí? Okay. Lo vamos a ver más adelante eso, pero la adaptación, cuando uno habla de adaptación, son características que tiene una especie que se
que las adquirió después de millones de años, ¿sí? Después de muchos procesos evolutivos, ¿sí? De muchas generaciones. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de la cebada, ¿esto fue hecho modificado en laboratorio o para que soporte la inundación o la planta sola No, adquirió igual no es que alimentos? soporta una inundación terrible, esto es con una inundación de capaz de anegar un par de días, se ve que produce arénquima, pero la cebada no soporta la inundación. No es al revés, le va bastante mal con un suelo muy hinchado. Pero no fue modificado, digamos, artificialmente. Esta no está ¿Para que modificada. produzca eso? No está modificada. Ah. Cuando tiene un poco, un par de días de inundación, se ve que forma arénquima. Pero la cebada no anda bien con inundación. Le va bastante mal. Pero un par de días capaz de suelo medio encharcado lo soporta. Pero si la mantenés con mucha agua durante el ciclo de vida, por lo menos te va a bajar bastante el rendimiento seguro, ¿sí? Y se te puede morir fácil. Porque además hay un hongo que le afecta bastante rápido la cebada, bueno, tiene otras consecuencias. Pero tiene una cierta capacidad de ajustarse a la inundación porque forma arénquima, y hay otras que no. Ahora, a lo que iba es eso, la adaptación, cuando hablamos de adaptación, es algo que tiene esa especie, ¿sí? Una adaptación que la adquirió después de millones de años, o de muchas generaciones. Pero después, una especie puede aclimatarse o no según el ambiente, y depende de qué adaptaciones tiene. Entonces, hay algo que se llama plasticidad, no sé si escucharon hablar, que hay plantas que son muy plásticas y plantas que no, y tiene que ver con eso, con la capacidad que tiene la planta de adaptarse a distintas situaciones ambientales o no. Por ejemplo, un helecho es muy poco plástico en general. El helecho, ustedes no sé si tienen helecho, pero si tienen un helecho en su casa, si lo mueven de lugar, tienen altas chances de que no le guste. Si está aclimatado a un lugar, lo mueven de golpe, tienen altas chances de que no le guste y se muera, ¿sí? No se aclimatan mucho los cambios. En cambio, un potus, medio que sobrevive a todo el potus. Bueno, el potus es una especie mucho más plástica, ¿sí? Que un helecho, por ejemplo. Y eso tiene que ver con eso, con si tiene o no capacidad de aclimatarse. Lo vamos a ver más adelante igual. Pero esto que nosotros estamos viendo son adaptaciones que tienen las plantas que las adquirieron en la evolución, ¿sí? Hay algunas que están muy especializadas, ¿sí? en suelos anegados, ¿sí? Y hay árboles que forman estos que se llaman neumatóforos, ¿sí? Que son raíces aéreas, ¿sí? Esto, a diferencia de las raíces adventicias, decíamos hoy, salen del tejido del tallo, ¿sí? Salen del tallito de la planta. Fíjense, en los tomates es re común verlos, ¿sí? Las raíces adventicias. En este caso, estas son raíces que salen, ¿sí? Pero que salen del tejido de la raíz y sale hacia afuera, ¿sí? Y nada, y permiten que las raíces respiren, ¿sí? Sacándolas afuera del suelo, ¿sí? Sacando estos neumatóforos, ¿sí? Y por último, algunas especies tienen estas lenticelas, ¿sí? En el tallo, que son unas estructuras así que se rompen, que también contienen muchísimo aire, ¿sí? Y facilitan mucho el transporte de aire hacia la raíz, ¿sí? Entonces, nada, estos son distintos ejemplos, ¿sí? de adaptaciones que pueden tener las plantas. Las plantas pueden tener, una especie puede tener varias de estas cosas, ¿sí? No una sola necesariamente, ¿sí? Pueden tener arénquima y sacar también raíces adventicias, ¿sí? O tener arénquima y sacar neumatóforos, o tener raíces adventicias. Fíjense, esta planta tiene raíces adventicias que salen del tallo y los neumatóforos estos que salen de la raíz, ¿sí? No es que tienen una sola característica, pueden tener más de una. Las especies
que suelen vivir en suelos anegados tienen muchas más de una de estas características, ¿eh? No una sola. El lirio de agua, el camalote, ¿lo ubican? Sí. Los camalotes que en el Tigre está lleno, que sacan una flor violeta muy linda, que flotan, ¿lo ubican? Sí. La planta esa flota en el agua directamente, ¿sí? Es flotante. Tiene las raíces en el agua y la parte aérea está fuera del agua. Bueno, vieron que flota. ¿Por qué flota? Si ustedes la cortan, es como, tiene unos agujeros de aire enormes, ¿sí? Es como una esponja adentro. Bueno, esa cantidad de aire le genera dos cosas a la planta. Le permite flotar, pero además le permite que las raíces tengan oxígeno, ¿sí? Y el camalote por eso puede, por ejemplo, invadir un lago, ¿sí? Si lo han largado en algunos lugares en lagos y han hecho desastres ecológicos, porque el bicho crece, ¿sí? en el agua súper estancada. ¿Por qué puede crecer en agua estancada? Porque en un río capaz el agua está oxigenada, pero en un lago súper estancado te crece, ¿sí? En un estanque vos lo tirás y te copa todo el estanque. Y eso, el agua no tiene más oxígeno prácticamente. Ahora, el camalote sobrevive porque tiene un montón de erénquima que le permite que las raíces respiren, ¿sí? Entonces, esas son como adaptaciones de plantas, adaptaciones muy grandes, no son estas erénquimas que pueden aparecer, ¿sí? en una cebada que es mucho más chica, ¿sí? Ahí estamos hablando ya de que la característica, ya la planta es así, ¿sí? No es una respuesta a la inundación, ¿sí? La planta ya tiene una estructura que tiene unos espacios aéreos enormes, ¿sí? Bueno, con esto ya terminamos agua, no sé si tienen dudas. Profe, ¿cómo se llamaba el desierto que tenía las florcitas fucsia? ¿El de Chile? Así porque no alcancé a escuchar el nombre. No sé si se llama el desierto